Buenos días. En este primer vídeo sobre la guerra civil vamos a explicar las causas de la guerra, del conflicto que se desarrolla entre 1936 y 1939. Nosotros en el temario lo tenemos a través de dos temas. Dentro del bloque 10, que sería el 10.3, el estudio de la sublevación militar y la dimensión internacional del conflicto, y el 10.4, en el que estudiaríamos las fases de la guerra, la evolución de las dos zonas en conflicto y las consecuencias. Este primer tema, el 10.3, es mucho más corto. Y en este primer apartado, en este vídeo mucho más corto que voy a hacer, vamos a hablar de las causas de la guerra, para contextualizar el conflicto. Para estudiar las causas de la guerra civil las vamos a dividir en tres grandes capítulos. Causas estructurales, es decir, anteriores a 1930, que hunden sus raíces en el siglo XIX incluso. Causas coyunturales, que se desarrollan desde 1930 en el periodo republicano hasta 1936, y las causas inmediatas, es decir, aquellas que condujeron de manera directa al enfrentamiento. Como causas estructurales, en primer lugar, tendríamos que citar fundamentalmente cuatro elementos. El conflicto social que se ha desarrollado en el país, un país con una economía atrasada, con una amplia base agraria, dominada por una oligarquía que se enfrentaba a las clases populares urbanas y a los jornaleros del campo, que estaban cada vez más radicalizados y que estaban cansados de esperar reformas que no llegaban. Una cuestión religiosa, origen de la oposición a la República, que había dado un día sus raíces en el anticlericalismo que hemos ido estudiando desde 1909, incluso antes. La cuestión nacionalista regional, por el reconocimiento de la peculiaridad de Cataluña, y la mentalidad golpista del ejército, que ha ido creciendo desde 1901, desde la derrota de 1898. Como causas coyunturales, en el periodo republicano tendríamos que citar dos. Por una parte, la coyuntura económica desfavorable como consecuencia de la crisis del 29, y en segundo lugar, la crisis de las democracias y el auge de los movimientos totalitarios, fundamentalmente de derechas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania y el peligro rojo procedente desde la Unión Soviética. Y como causas inmediatas, aquellas que van a desembocar directamente en la guerra, tendríamos que hablar del conjunto de personas que desarrollaron todas unas deslealtades, fueron totalmente desleales al régimen republicano. Los empresarios, pero sobre todo los militares, muchos de ellos procedentes de África, Franco, Mola, Sanjurjo, porque han luchado en las guerras de Marruecos. Tendríamos que hablar de la fuerte polarización social y política del país, sobre todo por la intransigencia entre los dos bandos, no hubo ningún tipo de diálogo entre ambos, y la voluntad de imponerse a uno sobre otro, sin existir ese diálogo, y sobre todo la mentalidad conspiradora de un grupo de militares, estos africanistas, que fueron capaces de unir toda una conspiración civil, en el que podemos hablar de personas como Juan March, y la conspiración militar dirigida fundamentalmente por el general Mola. Y este es el punto de partida que va a llevar a la sublevación y al estallido de la guerra tras el fracaso de esta sublevación en los primeros días aproximadamente en torno al 20 de julio ha fracasado y se inicia entonces la guerra civil.